Cuando hablamos de una situación de insolvencia internacional o una quiebra, un concurso internacional, nos estamos refiriendo a la existencia de un patrimonio internacionalmente disperso, es decir, que tiene bienes en distintos países o acreedores en distintos estados. Durante mucho tiempo se dio la disputa entre dos sistemas, dos conceptos, la unidad o la pluralidad. Es decir, si la totalidad del concurso o la quiebra tramitará ante un solo tribunal, un solo proceso, o si habrá tantos procesos como estados en los que existan bienes del fallido. Y al mismo tiempo se puede hablar de unidad de masas o pluralidad de masas. Es decir, habrá unidad de masas si la totalidad de los bienes satisfacen a todos los acreedores, sin distinción entre locales y acreedores extranjeros. O por el contrario, un sistema de pluralidad de masas si va a privilegiar, si le va a otorgar preferencias a los acreedores locales en perjuicio de los acreedores extranjeros. Hemos analizado el caso Sellado, que es una quiebra que tramita ante un tribunal argentino. El acreedor es una sociedad española y el crédito que pretende de la fallida con domicilio en la Argentina se origina en una operación de compraventa cuyo precio debía pagarse a través de una transferencia a una cuenta de un banco del acreedor en España. Lo primero que nos preguntamos es por qué tendría jurisdicción internacional el juez argentino en esta quiebra. Bueno, para poder contestar esta y las demás preguntas del caso tenemos que conocer las fuentes normativas. Si miramos la sistematización vamos a encontrar que aparecen los tratados de Montevideo de Derecho Comercial Internacional de 1889 y el Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de 1940 y el Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940, este último para regular las situaciones de insolvencia de personas no comerciantes, en tanto que los tratados de derecho comercial regulan la insolvencia de personas comerciantes. En defecto, si no son aplicables los tratados de Montevideo, solo queda la aplicación de la fuente interna, la ley de concursos y quiebras. Es el caso que nos ocupa, ya que España no es parte de ninguno de los tratados de Montevideo. Por lo tanto, le vamos a prestar atención a los artículos que contemplan situaciones internacionales de insolvencia. Artículos 2, 3 y 4. El artículo 3 en particular es una norma de jurisdicción y que tiene como criterio atributivo de jurisdicción el del domicilio comercial o sede de la administración y en defecto el del domicilio real, tratándose de personas humanas. Y en el caso de personas de existencia ideal, de personas jurídicas, el domicilio, es decir, el domicilio registrado al momento de su constitución. En caso de tratarse de personas jurídicas no constituidas regularmente, que no contarían con este domicilio legal, será su sede
Con esto podemos concluir que el criterio atributivo de jurisdicción es el del domicilio. Y en esto el juez argentino, tratándose de fallidos con domicilio en la Argentina, tendrá jurisdicción exclusiva, es decir, no se va a reconocer eficacia a una decisión de un juez extranjero respecto de un fallido domiciliado en la Argentina. En cambio, a la inversa, tratándose de deudores domiciliados en el extranjero, el juez argentino podrá atribuirse jurisdicción, concurrente con la del domicilio, respecto de los bienes existentes en el país. Estamos hablando del Foro Internacional del Patrimonio. En conclusión, encontramos que en la fuente interna, tratándose de personas humanas, va a ser la sede de la administración como domicilio comercial, o a falta de este el domicilio real de la persona humana, de las personas jurídicas el domicilio y a falta de este la sede, y que las personas domiciliadas en el extranjero podrán ser demandadas ante los tribunales del lugar donde tiene administración en el país el fallido. Claro que a esto, según Bogiano, debe adicionarse la existencia de bienes en la Argentina, coherente con el artículo 2, segundo párrafo. Así lo sostuvo él en minoría en el fallo Pacesetter Systems, aunque la mayoría consideró suficiente la existencia de una sucursal. En definitiva, encontramos como criterio atributivo de jurisdicción el domicilio del deudor y en forma concurrente el lugar de situación de los bienes en la Argentina. Para analizar las otras cuestiones, es decir, si un acreedor extranjero puede participar en un concurso abierto en la Argentina y en qué condiciones y qué requisitos deberá cumplir para ello, tenemos que analizar este largo y un poco confuso artículo cuarto. En primer lugar, este artículo nos advierte la ineficacia de los concursos abiertos en el extranjero. No puede ser invocado contra acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República Argentina. El concurso en el extranjero va a carecer de eficacia extraterritorial en la Argentina. Pero sí tendrá un efecto. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura de concurso en el país. Vemos entonces que la existencia de un concurso abierto en el extranjero justifica, en caso de un fallido con bienes en la Argentina, la apertura del concurso en el país, aunque no se configure la situación de cesación de pagos, que es requisito para la apertura de un concurso. En este caso, la sola existencia de un concurso en el extranjero ya es causal para la apertura del concurso en el país. Bueno, lo primero que nos preguntábamos entonces es si puede el acreedor español verificar su crédito en la quiebra en la Argentina. Y lo primero que nos vamos a preguntar es cuándo consideramos que un acreedor es español, cuándo un acreedor será extranjero.
¿Será por su nacionalidad? ¿Será por su domicilio? Bueno, para contestar esta pregunta tenemos que ir a ver en el artículo cuarto, en el tercer párrafo, que advierte que la calificación se va a considerar que es un acreedor extranjero de acuerdo al lugar en donde sea pagadero el crédito. Es acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero. El acreedor extranjero es aquel acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero. Vemos que no depende de su domicilio, de su lugar de constitución, de su nacionalidad, solo depende su carácter de acreedor extranjero del lugar en donde es pagadero su crédito. Lo que aparece como una cuestión a dilucidar es qué ocurre cuando el crédito es pagadero en varios lugares en forma alternativa. Por ejemplo, en este caso, si se ofreciera en forma alternativa como lugar de pago España y Argentina. Al respecto, la reforma que experimentó la Ley de Concursos y Quiebras en 1980 modificó en varios aspectos, pero en particular en uno, este artículo cuarto, que anteriormente decía acreedor cuyo crédito es pagadero exclusivamente en el extranjero. Antes, un acreedor extranjero iba a ser aquel cuyo crédito es pagadero exclusivamente en el extranjero. Pero al omitirse, al quitarse la palabra exclusivamente en la reforma de la ley, podría interpretarse que la voluntad del legislador es considerar que es acreedor extranjero aquel cuyo crédito es pagadero en el extranjero o en la Argentina alternativamente. Es decir, que estas condiciones y estos requisitos los tendrá que cumplir aunque el crédito sea pagadero en la Argentina o en el extranjero alternativamente. Y a quien es calificado acreedor extranjero, puede haber una circunstancia que de acreditarse significará una virtual exclusión de la participación en un concurso en la Argentina. Y esto es si ese acreedor extranjero a su vez pertenece a un concurso abierto en el extranjero. Es decir, si existe un concurso del mismo fallido en el extranjero y este acreedor, cuyo crédito es pagadero en el extranjero, se ha presentado y a verificar su crédito en ese concurso que tramita en el extranjero. Como dice el artículo cuarto, el acreedor que pertenece a un concurso abierto en el extranjero solo participará respecto del saldo. Como sabemos, en una quiebra es prácticamente imposible que a su finalización se encuentre un saldo. De manera que esto y decir que queda excluido de la participación en el concurso que tramita en la Argentina, no hay gran distancia. Otra cuestión tiene que ver con un requisito especial que se exige solamente al acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero, es decir, al acreedor extranjero. Y acá aparece como una diferencia respecto de un acreedor local. Como dice el tercer párrafo del artículo cuarto, se le exige acreditar reciprocidad. Es decir, probar que el derecho español, en este caso, verificaría a un acreedor cuyo crédito fuera pagadero en la Argentina
en una quiebra en España, en las mismas condiciones que el derecho argentino. Es decir, que al acreedor extranjero, para admitírselo en este concurso que tramita en la Argentina, se le exigirá acreditar reciprocidad, que el derecho español permite de igual manera verificar su crédito a un acreedor cuyo crédito es pagadero en la Argentina, a un acreedor argentino. Y esto nos lleva a un problema ya visto, que es el de la prueba del derecho extranjero. Para acreditar la reciprocidad, es decir, en qué condiciones un acreedor argentino podría verificar su crédito en España, lo que tendré que hacer es probar el derecho español en esta materia. ¿Cómo haríamos para probar el derecho español en este caso? Bueno, tenemos que recurrir a las fuentes normativas en materia de prueba del derecho extranjero. Tenemos la Convención Interamericana de la CIDIP II sobre prueba de información acerca del derecho extranjero, que como vemos tiene entre sus estados parte a España, con lo cual para probar el derecho español perfectamente podríamos aplicar la Convención Interamericana. Esta convención establece que lo que debe probarse del derecho extranjero es su texto, que dice la norma, su vigencia, si está vigente y en qué ámbito, el sentido de la norma, cómo se ha interpretado, jurisprudencia, doctrina, y su alcance legal, qué situaciones van a ser reguladas por ella. Y para esto, la propia convención contempla como medios idóneos la prueba documental, la prueba pericial y la prueba informativa. Esta última, en el caso de probar el derecho extranjero en una quiebra, no va a ser recomendable porque al momento de la verificación del crédito tendríamos que estar acreditando la reciprocidad y en ese caso tendría que estar presentándose ya la documentación en la cual esto se acredite. Vemos entonces que en este caso se presenta un dictamen de un abogado que refiere que en la legislación española permite que un crédito que sea pagadero en la Argentina pueda verificarse y cobrar en la misma manera que los nacionales españoles. Ahí vemos la certificación de que esta persona efectivamente es un abogado matriculado en Barcelona. Y en tal caso vemos que cumple con la acreditación de la vigencia de esa norma, de cuál es su sentido y alcance legal, pero lo que se omite es acompañar el texto de la norma. Lo que no queda claro es si este requisito de acreditar la reciprocidad del artículo 4 es exclusivo para un proceso en el que tramite la quiebra o también es aplicable a un concurso preventivo. Y al respecto, la doctrina y la jurisprudencia están divididos. Una buena parte de la doctrina entiende que solo es aplicable este requisito del artículo 4 en el caso de quiebras. Y así en estos fallos, en particular en el caso Arthur Martin,
que había comenzado como un concurso preventivo y luego se transformó en quiebra, solo cuando se decretó la quiebra se exigió al acreedor extranjero acreditar la reciprocidad. En cambio, otros autores consideran que el artículo cuarto es aplicable incluso al concurso preventivo. Y así se ha considerado en el caso Alpatec y en el caso Banco Ambrosiano, por lo cual lo recomendable sería, aún en instancia de concurso preventivo, presentar la prueba que acredite la reciprocidad. En el caso de los tratados de Montevideo, de Derecho Comercial Terrestre de 1940, vemos que el criterio atributivo de jurisdicción es el del domicilio del deudor. Y en el caso que tenga más de un domicilio, será el domicilio principal. Pero el tratado también tiene foros concurrentes, con la posibilidad de que se inicien procedimientos paralelos al del principal, el del domicilio principal del deudor. Por ejemplo, en los estados en donde el fallido tenga casas independientes. Y sobre este carácter de independiente se ha sostenido que esa independencia debe ser una independencia económica, aunque lo que parece razonable es considerar la independencia jurídica. Carece de independencia jurídica una sucursal, en tanto que tiene independencia jurídica una filial. Y por último, el artículo 45 contempla el Foro Internacional del Patrimonio, es decir, la posibilidad de que se inicie un proceso también en el lugar donde el fallido tenga bienes. De esta manera, en los tratados de Montevideo de Derecho Comercial Terrestre se prevé la posibilidad de la existencia de pluralidad de juicios, es decir, un juicio que tramite ante los jueces del domicilio del deudor, y en caso que los acreedores locales lo deseen, pueden promover procesos en el estado donde el fallido tenga casas independientes o tenga bienes. Y esto tiene incidencia en el derecho aplicable porque cada tribunal, sea el del domicilio el del domicilio principal del deudor o el del lugar de las casas independientes o del lugar donde tengan bienes, cada juez va a aplicar su propio derecho. Y por último, este sistema prevé un régimen de preferencias locales. Quiere decir que en caso de pluralidad de juicios, por ejemplo, porque tramita un procedimiento ante el tribunal del domicilio del deudor y otro en el lugar donde haya dejado bienes, los acreedores del lugar donde se encuentran los bienes tendrán preferencias sobre ellos y el saldo pasará a integrar la masa del procedimiento principal.